Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. El 9 de septiembre aparecía en The New York Times una página entera firmada por David y otros miembros del Comité para una Paz Eficaz y Duradera, en apoyo de la escalada de Johnson y reafirmando el derecho de Vietnam del Sur a elegir su propio gobierno sin asesinatos, brotes de violencia y otras intimidaciones. Como parte de su progresiva implicación en Vietnam, el gobierno pidió al Chase que abriese una sucursal en Saigón para gestionar los fondos de la embajada, de la AID y del ejército, que anteriormente se tramitaban a través de otros bancos extranjeros, principalmente franceses. El nuevo banco se alzaba, cual moderna fortaleza de granito y piedra arenisca, cerca de una serie de bares de putas para la tropa, especialmente construido para tiempos de guerra. Tenía bloques de vidrio en vez de ventanas y paredes capaces de resistir explosiones de minas y ataques con mortero. En 1966, David viajó a Saigón para inaugurar oficialmente el banco y celebrar una reunión privada con el primer ministro Nguyen Cao Ky, en la cual aseguró a este que los americanos influyentes como él no tenían la intención de dar la espalda a su país. Haberse planteado dudas respecto a los presupuestos oficiales de la guerra habría implicado poner en tela de juicio los esquemas básicos de su propia existencia, interna y externa, cosa de la que David era aún menos capaz que cualquiera de sus hermanos. De hecho, continuaría apoyando la política de Johnson en Vietnam, mucho después de que sus colegas del mundo de las finanzas reconocieran que era un callejón sin salida y se mostraran dispuestos a descartar la guerra como mala inversión, en particular a la luz de los estragos que causaba en la economía nacional y el corpus político y social del país. Pero a pesar de que se obstinaba en creer en las causas que justificaban la inversión norteamericana en Vietnam, todavía en 1968 pedía un aumento de impuestos mínimo de 10 billones y varios billones que se descontarían del gasto público para proseguirla. La guerra no definía los rasgos de su carácter, como en el caso de hombres como Bundy, Robert McNamara y Lyndon Johnson. En ese aspecto, el Vietnam de David se produjo en Sudáfrica. En marzo de 1990, 50,000 negros se congregaban ante las comisarías de policía del país en manifestación pacífica contra el régimen sudafricano que les impedía vivir, trabajar o viajar libremente. El 21 de marzo, en la ciudad de Sharperville, en el Transvaal, la policía disparaba contra una de aquellas manifestaciones, matando a 69 africanos e hiriendo a 180. La mayoría de las víctimas habían recibido el tiro por la espalda. En todo el mundo se produjo una ola de protesta por la matanza de Sharperville. En Londres, Winston Churchill la denunció calificándola de el espectáculo más horroroso, la imposición implacable de la civilización. De repente, el régimen sudafricano se vio aislado en el foro internacional y sacudido en su país. La fuga de capitales situó las reservas por debajo de los niveles mínimos. Los inversores recortaron sus actividades por temor a la inestabilidad del régimen y ante la posibilidad de boicot económico, y Johannesburgo entró en un periodo de crisis política y económica. En aquel momento, un consorcio de bancos estadounidenses, temiendo las consecuencias que el hundimiento del régimen podría provocar en las inversiones de sus clientes en todo el subcontinente, emprendió una cruzada para restaurar la confianza en el gobierno. El Chase había abierto su primera sucursal en Sudáfrica en 1959, un año después de que la Asamblea General de la ONU votara la condena del régimen racista del país. Junto a Dillon, Read and Company, la firma del entonces subsecretario de Estado, Douglas Dillon, y Banco de Inversiones de Charles Engelhardt, el principal magnate americano de oro y diamantes en África, prototipo de Goldfinger, sombra negra de James Bond, y el First National City Bank. El Chase había sido un miembro destacado del consorcio que ofreció un crédito a fondo rotativo de $40 millones al régimen sudafricano. En los días que siguieron a la crisis de Sharperville, el crédito fue rápidamente renovado y un consorcio aún más importante procuró empréstitos al gobierno por valor de $150 millones. Salvado por este préstamo, el primer ministro Hendrik Verwoerd manifestó al Parlamento: queremos hacer una Sudáfrica blanca. Mantenerla blanca solo significa una cosa:
la dominación blanca, no la dirección, la conducción, sino el control, la supremacía. La ola de inversiones que cayó sobre Sudáfrica se tradujo en un auge económico en el que el Chase asumió otro nivel de intervención. En 1965, David y los otros directores habían votado a favor de la compra del mayor número de acciones del Standard Bank Ltd., el principal banco inglés en África, con más de 800 de sus 1.200 sucursales en Sudáfrica, país en el que era el segundo en importancia. Como consecuencia de la adquisición, el Chase adquiriría aún mayor protagonismo en la estabilidad y prosperidad del régimen. Por entonces, el movimiento pro derechos civiles en Estados Unidos empezaba a conocer los datos sobre el crédito rotativo y la importancia que había tenido en la supervivencia del régimen del apartheid, y el Chase fue objeto de manifestaciones y piquetes por parte de los estudiantes para una sociedad democrática y de la Asociación Nacional de Estudiantes, que se había unido a grupos religiosos y pequeños grupos de presión como el Comité Americano para África. En 1966, una comisión de conciencia encabezada por A. Philip Randolph asumió la dirección de la protesta contra el empréstito del consorcio. Aparte de la intervención de piquetes y las manifestaciones, lanzaron una campaña para convencer a clientes privados y a empresas, iglesias y universidades de que retirasen los fondos de los bancos que respaldaban el empréstito a Sudáfrica y se deshicieran de las acciones de las corporaciones cómplices. Se llegaron a retirar unos 23 millones de dólares de los 10 bancos, pero esto tuvo menor importancia que una serie de problemas de relaciones públicas causados por la campaña contra el apartheid, algunos de ellos dentro del propio banco, pues mientras los manifestantes protestaban fuera del banco, los negros empleados en la institución comenzaron a hablar de las prácticas discriminatorias de colocación y promoción en Estados Unidos. Viendo la relación entre el racismo sudafricano y norteamericano, iniciaron acción legal a través de la Comisión de Derechos Humanos, y cuando David contrató en 1967 a Jackie Robinson como asesor especial de asuntos urbanos, el exjugador y pionero pro derechos raciales de Brooklyn pasó la mayor parte de su tiempo resolviendo reclamaciones de los negros en la sede del Chase. Estamos leyendo este libro, Los Rockefeller, la biografía de esta familia poderosa. Estamos leyendo las últimas páginas de la tercera parte, así que los sigo esperando en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.